Espérate, usted no sabe que está ahí con ese cable acá. ¿Ve? Buenos días, muchachos, ¿cómo vamos? Buenos días, profe, bien. Por favor, habiliten ahí la camarita y ahí mientras se van conectando el resto, váyanme escribiendo el nombre completo y código aquí en el chat de Zoom, por favor. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal? Profe, ¿será que no puedo encender la cámara? Es que amanecí algo mal y la ¿Listo? verdad estoy un poco recostada. Ok. Gracias, profe. ¿Y el resto qué? ¿También amanecieron malitos o qué? Malitos del sueño. Sí. Qué pena despertarlo a las 10 de la madrugada. No, no se preocupe, profe, tranquilo. Se le salió el perrito y no lo deja hablar. ¿Qué era todo eso que tenían que entregar para hoy? ¿Qué eran los trabajos que tenían para hoy? Arqueológico, se volvió la palabra arqueológico, no puede. Hablen a ver. ¿Qué era todo lo que tenían que hacer para hoy? Y por favor, los que faltan por colocar el nombre y el código en el chat, de una vez, rapidito. Solo eran 2 trabajos, profe. Nada más 2. Uy, no, yo pensé que eran más. ¿Por qué les estoy dejando tan poquito? ¿Qué me está pasando? Bueno, pues vamos a empezar a hablar dentro de esos. ¿Cuál quieren que tratemos primero? ¿El individual o el que era en grupo? El que era en grupo, profe. Listo, el de grupo. Entonces, empiezan ahí a hablar con respecto al tema. Primero, necesito saber cómo se generó ese desarrollo de esa actividades, tanto la grupal como individual. Y lo otro, también la aclaración para todos. De aquí en adelante, yo me imagino, eso les toca así. Por favor, nunca dejen para subir los trabajos justo cuando se vaya a cerrar digamos, el tiempo límite. Yo sé que todos los trabajos, todos los proyectos que nosotros realicemos son susceptibles de mejora y claro que sí, uno quiere siempre sacar lo mejor hasta el final, pero en materia de entregas, y esto es específicamente para nosotros los ingenieros civiles, nosotros vamos a estar desarrollándonos muchísimo, la gran mayoría, sobre todo con lo que tienen que ver con trabajos de contratación con el Estado. Y la contratación con el Estado, de hecho, por eso es una de las asignaturas obligatorias que tienen que ver dentro de la línea de profundización,
Lo que tiene que desarrollarse normalmente son licitaciones, selecciones abreviadas, es decir, un poco de modalidades de contratación. La más común, la que uno más escucha siempre es licitaciones. ¿Por qué? Porque es lo que es de más volumen en billetes, es decir, son grandes obras y pues por obvias razones el presupuesto, es decir, lo que cuesta ese proyecto de obras civiles pues es bastante grande. Entonces, entre más ofertas, entre más gente, colegas, ingenieros y demás constructoras que puedan participar, pues mucho mejor. Se supone que quien se lo gana, se supone, dentro del marco legal, pues el que se lo gana es el que mejor ofertó o el que mejor presentó un proyecto. Resulta y acontece que para eso normalmente uno se gasta un resto de tiempo armando lo que es una licitación. Y las licitaciones tienen cierres, horas de cierre, ¿sí? Tal fecha a tal hora. Uno no puede llegar específicamente, justo faltando 2 minutos para el cierre, a entregar todo ese poco de proyecto que normalmente se puede demorar perfectamente de un mes a varios meses, ¿sí? Según el tipo de complejidad de la obra, en armando, recopilando información, recompilando, sacando presupuestos, sacando cronogramas, cosas que ustedes obviamente para el final de la carrera pues ya lo van a dominar y ya lo tienen que haber aprendido. Pero para esos casos en particular, no importa todo ese poco de trabajo que uno haya hecho, si uno llega y se cerró, es decir, si dicen por lo menos en este caso en particular, que el cierre era a las 10 de la mañana y llega uno a las 10:02, a las 10:01, a las 10:05, a las 10:15, 10:30, lo que sea. Uno no puede llegar diciendo, uy, pero ¿cómo así que no me van a recibir si mire todo el trabajote que tengo? Todo lo que duramos, además, en eso sí que gastamos inversión, nada más para poder desarrollar esa documentación y demás. Y a uno no le dan para eso premios de consolación. A uno simplemente, desde el punto de vista legal, ¿no? Usted no llegó a tiempo, está una fecha y una hora estipulada. No fue de la noche a la mañana que le pusieron eso. ¿Usted por qué no se aseguró de estar con mucho más tiempo, 1 hora, 2 horas, o bueno, el tiempo que sea, preparándose, estando ahí, simplemente esperando a que llegara la persona para recibir su documentación? Todos pueden entregar antes de. Lo que no se puede hacer es después de la fecha y hora límite. Entonces, la recomendación, y esto les va a tocar absolutamente toda la asignatura. Del semestre pasado pues también les tocó, porque pues nos tocó también la parte así de distanciamiento social y toda esta vaina de herramientas tecnológicas. No desarrollen para entregar todos los trabajos a última hora. Por lo menos intenten entregarlo, tenerlo listo por poquito, 1 hora antes y subirlo. Nada más subiendo cualquier archivo, todo se puede complicar. Y aquí viene la cuestión normalmente que siempre les digo, a ustedes pues ustedes están todavía, digamos, muy iniciando el proceso de desarrollo en la carrera, pero en cualquier otro curso de los que dicto, esta cuestión de las entregas se comportan como 2 conceptos que ustedes van a tener que aprender a distinguir y a manejar. Yo siempre les coloco que lo que es la entrega de un trabajo grupal se van a comportar como si fuese un consorcio, pero para la nota como si fuese una unión temporal. Aquí les digo esto, eso no es específicamente de materias de ingeniería, pero como para que vayan teniendo en cuenta ahí, ampliando su cultura general de ingeniería civil. Un consorcio, todos los integrantes, todos los socios en un consorcio, todos llevan del bulto, como para que me entiendan. Es decir, todos son solidarios en el momento de cualquier, digamos, problema o incluso dentro del marco de las utilidades. Es decir, todos asumen responsabilidad por igual. Mientras que en una unión temporal depende de la prórrota. La prórrota es el porcentaje de participación que cada quien tiene en un proyecto. Entonces, ahí viene la cuestión. Para el caso de entregas de trabajos grupales, pues una sola persona, yo sé que yo les coloco que uno del grupo sea el que lo suba y que me coloque todos los integrantes. Pero todos tienen que ser responsables de eso. Es decir, que si por alguna razón falla,
para uno, todos los otros tienen que tener la misma información y poderla subir sin ningún problema. Eso, faltando 5 minutos para que cierre la entrega, obviamente que se les va a generar alguna crisis. Entonces no van a poder, o de pronto el otro se quedó sin celular, el otro se le fue la luz, el otro empezó a llover y se cayó el internet, al otro, bueno, en fin. La cuestión es que en materia de entrega de trabajos existe una maldición milenaria que siempre al que digamos, determinan como el que va a subir el trabajo es al que se le daña el computador, le cortan la luz, ocurre un desastre, explota el computador, en fin, cuánta vaina. Sí, parece risa, pero todas esas excusas me las han dado en algún momento algunos estudiantes. Obviamente yo también me río, pero pues sí suele pasar. Y yo obviamente también sé que sí existen los problemas eléctricos, claro que sí. Por ejemplo, más aún en la parte de la costa, claro que sí. Que el problema de Internet, absolutamente todos, eso es Colombia, sí. Es más, de Centroamérica para acá, el problema de conectividad es abrumador. Pero nos toca. Entonces, como para solventar, si ya sabemos que eso es un problema que se va a presentar, pues obviamente no vamos a llegar justo al punto donde se nos puede presentar con más porcentaje ese detalle, sino que entonces lo hacemos con tiempo. Entonces yo siempre les recomiendo, por más de que sean de los que son, digamos, cositeros, es decir, que les gusta llegar al detalle mínimo, sacando muy buenos trabajos, siempre por lo menos intenten medio día antes empezar a subir información, sobre todo cuando son muchos archivos. De pronto aquí no hay tanto problema, pero en cursos más avanzados les aseguro que a ustedes les va a tocar trabajar, por ejemplo, planos digitalizados en AutoCAD, ¿sí? O en otro software según sea el tipo de asignatura. Y normalmente eso son archivos pesados, es decir, los bytes para poder enviar esos archivos son complicados. Entonces, para no tener esos problemitas justo cuando ya se va a cerrar el tiempo límite, empiecen a desarrollarlo con tiempo. Eso por ese lado. Entonces, para que sepan, eso no es solamente para esta asignatura, sino absolutamente para todas, para que no vayan a tener problemas. En este curso yo tiendo a ser un poquito, a veces permisivo, porque aún están muy sardinos en materia de formación. Pero cualquier otro curso, y si nos llegamos a volver a ver en otro curso, ténganlo por seguro que una respuesta mía a eso de que amplía el tiempo para no sé qué, un simple no, y se acabó. ¿Sí? O sea, a partir de acá a ustedes les toca tomar esa responsabilidad. Entonces empiecen a adecuarse a eso mismo. Por favor, por ahí debe haber 1 o 2 que faltan todavía por firmar, tal vez. Colocar ahí el nombre y el código en el chat. Y bueno, ahora sí, entrando en materia, vamos con lo que era el trabajo en grupo. Entonces, el grupo que quiera puede iniciar a hablar y vamos a empezar a socializar todo eso que estuvieron desarrollando. Con mucho gusto, aquí les permito, ya les di para que cualquiera pueda compartir pantalla, pueden escoger alguno del grupo, de hecho así van practicando, porque pues ya la otra semana, si Dios quiere, son los primeros parciales, pues nos veremos en el parcial. Justo después de eso, iniciaremos lo que tiene que ver con las exposiciones por grupos. Yo les voy a dar precisamente la próxima semana, entre esta y la otra semana, qué temas son los que tiene que armar cada uno de los grupos que han estado, digamos, desarrollando labores hasta el momento. Y sobre eso, pues las exposiciones. Entonces, también ese tema de las exposiciones que van a venir, ¿qué va a hacer? Normalmente todos los participantes deben hablar. Que si a alguno se le complica la cosa de la cámara, bien, pero por lo menos sí escuchar qué es lo que tiene que decir. Una vez más, las cuestiones de exposiciones no es leer, sino que se note que ustedes están dominando el tema y sobre todo que lo pueden expresar con sus propias palabras. Que pueden hacer con cualquier tipo de presentación, claro que sí, la que más les convenga. PowerPoint, Prezi, Canvas, de ahí en adelante todas las que quieran. Pero sí todos tienen que participar y todos se tienen que evidenciar en eso. Para eso, pues normalmente uno siempre es el que proyecta
las diapositivas o lo que tengan de presentación y pues los otros van hablando por ahí. Normalmente es el que se considera que tiene mejor conexión. Pero todos tienen que tener la misma información una vez más, porque ahí se vuelve a presentar el dilema de el que está designado como el que presenta. De pronto ese día casualmente cae un rayo por ahí cerca, se va la luz o bueno, lo que sea. Entonces no puede de pronto dejar de presentar solamente porque uno falló. En ese caso el grupo tiene que hacerse responsable y sacar adelante lo que es la presentación y la exposición. ¿Entendido eso, muchachos? ¿Se durmieron? Sí, señor. Ay, bueno, gracias. Ok, entonces ahora sí, el grupo que quiera que dé inicio, ahí ya tienen para compartir pantalla, pueden mostrar su trabajo, a ver qué es lo que hicieron y qué entendieron de eso. Y sobre eso vamos precisamente desarrollando nuestra sensibilización y apropiación de ese conocimiento. Entonces, háganle. Pero no todos al mismo tiempo. Se satura la red. ¿Qué pasó? La información la tienen que tener ahí porque casi todos subieron el trabajo ahorita. Fueron pocos los que ya lo habían subido. Ok, ya hay un grupo ahí. Si por alguna razón tiene sonido del video o alguna cosa, para compartir el sonido de la computadora, que todos escuchemos exactamente lo mismo, en la parte de compartir en esa barrita que No, se nos... profe, este de nosotros no tiene sonido. El viejo. Bueno. Pero de todos modos, les aclaro porque estoy seguro que en las exposiciones venideras, si en algún momento de pronto presentarán algún videíto ahí adicional dentro de esos videitos cortos dentro de la exposición. Normalmente todos lo hacen. Ahí en la parte de la barrita donde viene para compartir y eso, se despliega una de ver opciones. Normalmente ahí viene para compartir sonido de la computadora. Esa es la que tienen que darle y ahí ya todos van a escuchar exactamente lo mismo que el que está compartiendo pantalla. Muy bien, háblennos, a ver, inicien, preséntense. Ok, buenos días. Nuestro grupo está conformado por quien les habla, Adriana Padilla, el compañero Einer Quiroz, la compañera Leini Moreno, el compañero Elkin Carrillo y el compañero Pablo Castro. A continuación, expondremos un video referente a las cubiertas. Para el docente, ingeniero Yair Alexis Delgado Hincapié. Bueno, los orígenes que se tuvieron para las cubiertas verdes o jardines colgantes en sus inicios fueron de Babilonia. Se consideraba que era una de las 7 maravillas de las que tenía el mundo antiguo y se construyeron alrededor de 500, del año 500 antes de Cristo, perdón,
Estos consistían en plantas que eran traídas del interior del bosque, de los árboles, como simulando una especie de cubierta a las chozas o a las casas que se creaban en caña o fique en este tiempo. Les hago ahí una intervención y esto, pues, obvio, ya estamos bien en el tema, sí, correcto, pero algo que tiene que ver con más de fondo del tema, sino más bien de forma. Para cuando vayan a exponer algo que tenga diapositivas, primero intenten que el texto no sea muchísimo, ¿sí? Que sea algo, o por lo menos si es un concepto, obviamente tendrá que venir completo, y lo amplían con alguna imagen donde ustedes puedan empezar a hablar, ¿sí? Porque si no, típicamente el problema de las exposiciones es que la gente empieza a leer y se duerme más rápido, ¿sí? Adicional de eso, hay que intentar, por lo menos esta diapositiva ya es mucho más agradable, decir, digamos que entre los espacios de las imágenes y la letra debe haber cierto espacio, eso se denomina dejar respirar la diapositiva. Por lo menos en la anterior, el mismo fondo, y obviamente que era un fondo acorde con el tema, pero ese fondo con la letra que tenían casi no se veían. Entonces, ahí también se supone que la diapositiva también es una ayuda para el mismo que está exponiendo. Entonces, que no vayan a terminar, uy, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que dice ahí? Porque ni siquiera logran, digamos, captar o determinar esa parte. Entonces, tengan en cuenta eso respecto de donde van a tener muchos textos. Ojalá sea algo en un fondo muy fácil de que sí se observe bien el tipo de letra, ¿sí? Y pues normalmente un concepto y lo amplían precisamente con lo que ustedes saben o han aprendido del tema. ¿Listo? Listo, sigan. Eh, las principales características. ¿Se me escucha? No sé, la verdad. Sí, sí, perfecto, se le escucha bien. Vale. Las principales características de las cubiertas verdes es que logra reducir el dióxido de carbono del aire y liberan oxígeno, reducen la cantidad de calor absorbido del sol que luego es liberado por los edificios al medio ambiente. También aíslan a los edificios manteniendo el calor durante el invierno y el frío durante el verano, lo que permite un ahorro energético. Y también regulan el escurrimiento de agua, ya que retienen las aguas pluviales. Y otra es que permite mejorar el paisaje y favorecen la biodiversidad en el medio ambiente urbano, aislando el ruido del exterior. Y también le da más vistosidad a las estructuras como tal, le da más estética a, a las edificaciones. Esas serían sus principales características. Sí, correcto. Entonces, pues obviamente todo esto de la cubierta verde y demás, aunque ayuda muchísimo desde el punto de vista estético, es más los beneficios que tiene sobre todo en materia bioclimática para la misma edificación, ¿sí? Regula muchísimo lo que es la temperatura de las viviendas o los edificios, ¿sí? Sobre todo en las zonas directamente por debajo de donde se ubican este tipo de, de vegetación, digámoslo así.
Entonces, a continuación, les voy a explicar un poco sobre los tipos de cubiertas. Como primer orden tenemos cubiertas extensivas ligeras verdes. Se caracterizan por su bajo potencial de biodiversidad y mínima capacidad de retención de agua, de lluvia. Se puede instalar mediante las llamadas alfombras tapizantes. Cubiertas extensivas superligeras verdes. Son capas muy delgadas. La lámina drenante es apenas 12 milímetros y la capa de vegetación solo alcanza los 25 milímetros. Su diversidad vegetal está muy bien limitada y las capas tienen tendencia a acercarse. Cubiertas intensivas verdes consiste básicamente en plantar un jardín doméstico, la cubierta o techo de un edificio. Es por esto que también se les conoce como cubiertas ajardinadas. Acá vemos como la estructura para una cubierta verde. Por favor, el compañero lo puede volver. Bueno, básicamente hablaremos de qué están hechas. Empezando por la parte de arriba, los techos verdes extensivos tienen una capa de semilla, como lo podemos ver ahí. Típicamente esto es de pasto. También tienen plantas de poca raíz que son muy tolerantes al exceso de agua. La delgada capa de tierra, esto no permite que crezcan las plantas silvestres, ya que en estas no pueden vivir en este medio hasta cierto punto. Debajo de la capa de tierra se encuentran varias capas más, como lo vemos ahí, donde primero se encuentra una capa de drenaje. Esta permite que el agua se mueva libremente fuera del techo. Después encontramos un aislante. Luego estaría una capa de barrera que impide el paso del agua hacia el techo. Y por último, de la estructura estaría el techo. Bien, sobre eso, pues me imagino todos se encontraron, digamos, diferentes formas, pero siempre para ubicar lo que tiene que ver con una cubierta verde, obligatoriamente se necesita generar, digamos, adecuar esa zona, primero para que crezca la vegetación, pero adicional de eso, pues ya más o menos lo entendimos en la parte de los pétreos, siempre la primera capa general que nos encontramos es capa vegetal, es decir, donde las raíces precisamente se pueden desarrollar sin ningún problema, absorben los nutrientes, ¿sí? Logran captar lo que es el agua lluvia. Y ojo, esa es una de las cuestiones importantes que por ahí se decía, es que esta misma vegetación también digamos, regula lo que tiene que ver con la escorrentía. Cuando hablemos de escorrentía, de aquí en adelante en ingeniería civil, siempre nos vamos a referir, escorrentía es el agua lluvia o agua de precipitación. Son esos los términos, digamos, técnicos con los que nosotros siempre nos vamos a referir a lo que es el agua lluvia, ¿sí? La lluvia, el agua de precipitación. Y cuando ya cae y empieza, pues, por alguna razón a digamos, movilizarse, ya sea sobre una vía, ya sea sobre una edificación, sobre una cubierta. Esa es el agua de escorrentía, ¿sí? Escurre, baja por allí, fluye por allí. Entonces, regular esa parte también, pues es aprovechar esa agua y de pronto beneficiar en que las zonas, digamos lo que son las vías o los terrenos, no sufran tanto precisamente por la acción del agua. Aunque el agua es muy beneficiosa en muchos sentidos, hay ciertas obras o ciertas estructuras que nosotros manejamos en ingeniería civil que se ven, aunque hayan sido procesadas y desarrolladas con agua, después de estar ya construidas, después de estar, digamos,
realizadas, el agua de pronto le genera algún problema. Entonces, para eso no sirve. Lo otro, pues eso también no puede ser de pronto una capa muy grande. Tengamos en cuenta que tanto la vegetación como el mismo terreno que se va a utilizar, y obviamente tiene que ser un terreno propicio, normalmente es un terreno muy abonado, es decir, que tiene un componente orgánico que permite desarrollar perfectamente la vegetación. No puede ser tampoco muy grande. ¿Por qué? Todo eso tiene masa, por tanto va a tener a la final peso. Todo lo que sea peso, pues puede generar precisamente problemas en una edificación. Entonces, si de pronto no se tuvo en cuenta desde el principio, pues habría de pronto que generar algún tipo de reforzamiento estructural para poder colocar precisamente ese tipo de cubierta. Adicional de eso, pues también tanto la parte de vegetación, la parte de las raíces, como la parte orgánica y el agua de precipitación que llegue allí, será necesario encauzarla de todos modos, ¿sí? Eso no se nos puede convertir, digamos, como si fuese una piscina, ¿sí? Es decir, un recinto del cual no puede fluir el agua. Eso es una piscina o un tanque. ¿Sí? Tenemos un elemento, algo que contiene precisamente, en este caso, un líquido que sería el agua. Pero en todo caso, para esto, nosotros necesitamos que siga fluyendo. Entonces, para poder que fluya, va a ser necesario encauzarla, es decir, generar algún tipo de canalización. Normalmente será con algunos filtros para que no se pierda de pronto esa capa vegetal que estamos colocando, sino que logre permanecer allí, pero el agua, de pronto la que no alcanza a captar o a retener precisamente esta parte de vegetación, también continúe sin ningún problema y no termine generando un peso adicional de agua que tampoco de pronto estuvo calculada en algún momento, sino que logre seguir fluyendo sin ningún problema. Pueda llegar de pronto a algunos bajantes, alguna canaleta, y normalmente, y para que lo tengan en cuenta, todo lo que sea aguas lluvias, es decir, agua de precipitación, siempre, siempre desde las edificaciones, ese siempre va hacia la calle. Porque a la calle, en algún momento, así no lo tengan aún, se supone, y ustedes lo van a aprender a diseñar en la asignatura de alcantarillados, ustedes van a aprender a diseñar el alcantarillado de aguas servidas o aguas sanitarias y adicionalmente un alcantarillado para aguas lluvias, ¿sí? Es decir, algunos llevan residuos sólidos ya sea de alimentos o de posiciones sólidas típicas de los habitantes de alguna vivienda de edificación, mientras que la otra es simplemente el agua lluvia en su recorrido normal. Todo lo que es agua lluvia va a la calle. De la calle normalmente en algún momento se irá por las cunetas, entiéndase cunetas como esos espacios que muy seguramente han visto en las vías, ¿sí? Normalmente es lo que está a los costados, a los lados, y forman una especie de canales. Por allí se va el agua lluvia. ¿Hacia dónde? Normalmente llegará a una zona de recepción, algún sumidero, alguna rejilla, y de ahí a lo que vendría siendo el agua, el alcantarillado pluvial, es decir, alcantarillado para aguas lluvias. Si no lo hay, no importa, en algún momento tendrán los futuros ingenieros que diseñarlo y gestionarán esos recursos, pero por lo menos en el momento hay que hacerlo así. Entonces es precisamente esta misma agua lluvia, el agua de precipitación, lo que no se logre captar por este sistema de cubierta verde, también tendrá que seguir su recorrido. ¿Y hacia dónde? Hacia la calle. Entonces, por eso de pronto en algunos, si han logrado observar o de pronto en sus hogares, digamos lo que tiene que ver con el agua lluvia, las tuberías, por lo menos lo que es la tubería o el huequito de la tubería, se logra ver de que está en contacto directo a la calle. Es decir, por ahí cuando esté lloviendo saldrá el agua lluvia normalmente de las cubiertas típicas. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en general. Pero pues sigamos mirando a ver qué tipo de procesos. Hay diferentes formas de generar estas estructuras. Muy seguramente otros grupos tendrán algo diferente respecto de
específicamente cómo es ese orden o qué tipo de elementos específicamente están utilizando para ello. ¿Listo? Entonces, continuamos. Bueno, en cuanto a las cubiertas encontramos diferentes beneficios, no solamente inclinados hacia un sector, se podría decir así. Encontramos tanto para el ambiente como para la comunidad. En el ambiente podemos encontrar beneficios como la purificación del aire, que generan espacio verde, también capturan partículas contaminantes, disminuye la exposición de las membranas impermeabilizantes y sirven como herramientas de gestión de aguas pluviales. Y se puede utilizar para cultivar frutas y verduras, el cual es muy beneficiario para nuestro ambiente, ya sea en una cubierta, tanto para el ambiente como para la comunidad. Ese último beneficio nos sirve. Para la Uy, comunidad. tenle un momentico ahí. Precisamente esa cuestión de los jardines de cuestiones frutales, o sobre todo lo que tiene que ver con lo que son las hierbas, también para todo lo que tiene que ver con cuestiones de cocina y alimentos, son muy beneficiosos. Eso en muchos sectores en el mundo ya está más desarrollados desde el punto de vista de generar una autosuficiencia en materia de recursos alimenticios, ¿sí? Sería como tener nuestras propias huertas en casa. Exactamente, exactamente. No hay necesidad de ir a otro lado, gastar y demás. Ya se va a cerrar esta sesión, ya les vuelvo a compartir el link y vuelven a retomar sobre esto. Ok.